Mi nombre es Juan Bautista y tengo 27 años. Cuando Sofía Valdés me dijo que volviera a mis jueguitos de fantasía, no sabía que estaba sosteniendo una granada sin el seguro. Eran las 9 de la noche de un martes, en Tecnología Zenith. La oficina estaba vacía, a excepción del equipo de limpieza y yo. El olor a desinfectante de pino se mezclaba con el aroma del café recalentado de mi taza. Lo prefería así, sin interrupciones, sin reuniones sobre reuniones, sin el ruido de conversaciones vacías. Solo código, café y el zumbido constante del aire acondicionado, creando ese ruido blanco perfecto. Un mantra digital que me ayudaba a concentrarme. Mis 3 monitores proyectaban un brillo azulado en mi rostro, mostrando el sistema de autenticación que había construido durante los últimos 2 años. Cada línea de código era como una pincelada en una obra de arte compleja. No era solo código elegante, era una fortaleza digital, una arquitectura de seguridad que hacía que la plataforma de Zenith compitiera contra empresas 10 veces más grandes. 6 patentes pendientes, todas meticulosamente registradas a mi nombre, porque había pagado todo el proceso legal de mi propio bolsillo, usando mi equipo personal, en mi propio tiempo. Era mi trabajo, mi creación, mi propiedad. El sonido agudo de unos tacones sobre el piso de porcelanato, resonando por el pasillo, rompió mi concentración como una piedra en un lago tranquilo. El ritmo era impaciente, apresurado. ¿Todavía aquí, Juan? Sofía se detuvo junto a mi escritorio, con una pila de papeles en las manos. Su perfume, una fragancia cara y floral, invadió mi espacio, agresivo y fuera de lugar en el ambiente estéril de la oficina. ¿No tienes una vida fuera de este lugar? Tenía 24 años, un MBA recién terminado en el TEC de Monterrey y 0 experiencia técnica real. Su principal cualificación parecía ser el hecho de ser la hija de la nueva directora de tecnología, Margarita Valdés, que había llegado a la empresa hacía 2 semanas con promesas de perspectivas frescas y una jerga corporativa que me hacía rechinar los dientes. La miré brevemente, solo lo suficiente para registrar su sonrisa condescendiente, antes de volver al código. Estaba en medio de un proceso delicado, depurando un módulo crítico de encriptación para el gran lanzamiento en 2 semanas. Un error aquí podría comprometer millones en datos de clientes. Bueno, continuó ella, ignorando mi falta de respuesta y ajustándose el bolso Louis Vuitton en el hombro. Quizás deberías tomarte un descanso. Vuelve a tus jueguitos de fantasía, niño. Deja el trabajo de verdad para la gente que entiende de esto. La frase quedó suspendida en el aire. Jueguitos de fantasía. Ni siquiera sabía lo que era eso. Solo lo usó como sinónimo de algo que consideraba infantil y sin importancia. Nunca había jugado a esos juegos en mi vida. Y esas líneas de código que miraba como si fueran jeroglíficos eran la columna vertebral que mantenía en funcionamiento los sistemas de su empresa, de la empresa de su madre. Eran lo que pagaba su sueldo y su bolso caro. No respondí. El silencio era el arma más potente que tenía en ese momento. Después de que se alejó, el sonido de sus tacones disminuyendo gradualmente, me quedé mirando la pantalla. No era exactamente rabia, era algo más frío, más claro, como si una niebla de frustración pasiva que me había envuelto durante años se hubiera disipado, revelando un camino nítido y definido. Era un cambio de perspectiva que transformaba años de tragar sapos en algo calculado y deliberado. Guardé mi trabajo y noté que las luces de la sala de juntas principal seguían encendidas. A través de la pared de cristal, vi a Sofía presentando algo en una gran pantalla a Margarita. Ambas reían. Margarita asentía con aprobación, señalando gráficos coloridos y diagramas de pastel. Yo sabía lo que era. Eran las diapositivas que me había pedido que le ayudara a preparar la semana pasada, simplificando conceptos técnicos complejos para que ella pudiera presentarlos como si fueran suyos. Yo había cargado con la espina dorsal técnica de esta empresa durante 3 años. Ahora estaba siendo tratado como un becario glorificado por alguien que no sabría depurar un simple bucle for. En el ascensor, bajando al estacionamiento desierto, el olor a concreto húmedo llenando el espacio, me di cuenta de algo con una claridad cristalina. Mis patentes seguían siendo mías. El proceso de transferencia de propiedad intelectual a la empresa, un trámite burocrático
que yo mismo había iniciado, tardaba 6 meses. Estábamos en el tercer mes. Hasta esa firma final, legalmente, la tecnología que hacía funcionar a Zenith me pertenecía. Conduje a casa bajo una fuerte lluvia, las gotas golpeando el parabrisas como pequeños martillos, los limpiaparabrisas luchando por mantener la visión clara. Exactamente como se sentía mi mente. En cada semáforo en rojo, en cada calle inundada, la idea se solidificaba. Esto ya no se trataba de que me faltaran al respeto, se trataba de proteger lo que era mío. Entré a Zenith justo después de la universidad, cuando todavía era una startup de 40 personas en una bodega remodelada en la colonia Polanco. El fundador, Daniel Acosta, un programador genial convertido en empresario, se sentaba con nosotros durante las sesiones nocturnas de programación, comiendo pizza fría y discutiendo problemas de arquitectura complejos. Él entendía de tecnología porque había construido la primera versión del producto solo, en su apartamento. Recuerdo una madrugada específica, resolviendo un error crítico de fuga de memoria a su lado. Llevábamos 18 horas despiertos, consumiendo litros de café, mientras él pacientemente sugería diferentes enfoques, dibujando diagramas en una pizarra hasta que no quedaba más espacio. Daniel no era solo un jefe, era un mentor que entendía y valoraba el trabajo técnico real. Él veía la belleza en la lógica, el arte en la eficiencia. 6 meses atrás, dejó el cargo de director general para centrarse en su salud. Cáncer de páncreas etapa 3. La noticia cayó como una bomba en el equipo. La junta directiva, en pánico, trajo a Margarita Valdés de una gran consultora para profesionalizar las operaciones. Su currículum era impresionante, lleno de reestructuraciones y optimizaciones de costos, pero su conocimiento técnico se limitaba a lo que aprendió en la escuela de negocios 15 años atrás. Sofía había entrado hacía 2 meses como becaria estratégica, un título vago que le daba licencia para participar en todas las reuniones de ingeniería y ofrecer sugerencias sobre la asignación de recursos. La semana anterior, en una reunión de planificación, sugirió que el equipo de desarrollo estaba sobredimensionado y que podríamos entregar los mismos resultados con menos gente. Varios desarrolladores senior, hombres y mujeres con décadas de experiencia, intercambiaron miradas de preocupación mientras ella hablaba de eficiencia y metodologías ágiles, usando los términos como si fueran amuletos mágicos, sin demostrar ningún entendimiento real de cómo se construían las cosas. Las señales de alerta habían estado ahí durante semanas, pequeñas banderas rojas que yo había ignorado, mi nombre siendo sutilmente eliminado de la documentación técnica interna. Invitaciones para reuniones de arquitectura, que solían incluirme automáticamente, ahora solo llegaban a la dirección senior. Cuando pregunté, la respuesta era siempre la misma excusa barata: un error de agenda. Pero los errores eran demasiado frecuentes y consistentes para ser una coincidencia. Ayer, la pieza final del rompecabezas encajó. Estaba en la cocina preparándome un café cuando escuché la voz de Margarita viniendo del pasillo, hablando con el jefe de recursos humanos. No se dieron cuenta de mi presencia. Me quedé en silencio, fingiendo mirar mi celular, mi corazón latiendo más rápido mientras absorbía cada palabra sobre reestructuración y realineación de objetivos estratégicos. Mencionaron recortes del 30% en el equipo de desarrollo y la contratación de una consultora externa para optimizar el código heredado. Mi nombre fue mencionado específicamente. Bautista, dijo Margarita, es técnicamente brillante, pero no sabe trabajar en equipo. Necesitamos reevaluar su rol, quizás algo más enfocado en mantenimiento. Traducción: vamos a meterlo en el sótano a arreglar errores hasta que ya no lo necesitemos. Ahora, después del comentario de Sofía sobre mis jueguitos, la imagen estaba completa, nítida y aterradora. Me estaban usando para el lanzamiento y luego me desecharían. A la mañana siguiente, con el olor a lluvia todavía en el aire, encontré un correo electrónico de Margarita, enviado a las 11:47 de la noche anterior. Asunto: reestructuración del equipo de desarrollo principal. Abrí el correo con una sensación de hielo en el estómago. Mi rol estaba siendo transicionado a una posición junior,
enfocada en el mantenimiento de sistemas heredados, no en el desarrollo central de nuevos productos. Mismo sueldo, una táctica para evitar demandas laborales, pero reportando a una nueva contratación, Roberto Méndez, un tipo que había trabajado brevemente con Margarita en su empresa anterior. La decisión, decía el correo, ya estaba tomada, con la implementación programada para dentro de 2 semanas, justo después del lanzamiento del nuevo producto. La estrategia era transparente y brutal: mantenerme cerca el tiempo suficiente para garantizar que el lanzamiento, que dependía enteramente de mi trabajo, se realizara sin problemas, para luego marginarme y humillarme antes de que las patentes fueran transferidas oficialmente a nombre de la empresa. Mis patentes, mi creación, se convertirían en propiedad total de Zenith en exactamente 3 meses. Después de eso, yo sería completamente prescindible. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo en protesta. El zumbido del aire acondicionado pareció más fuerte. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Tomás García era un amigo de la universidad, un tipo listo que cambió la programación por el derecho y se especializó en propiedad intelectual. «Déjame ver si entiendo», dijo después de que le expliqué la situación en detalle, su voz calmada y metódica a través del teléfono. «Tus 6 patentes cubren el sistema de autenticación central, los algoritmos de compresión de datos y el framework de sincronización en tiempo real. Y sin esos 3 componentes, toda la plataforma de Zenith no funciona». «Correcto», dije mirando los diagramas de arquitectura en mi pantalla. «Es el corazón del sistema. Y las patentes, en este preciso momento, todavía están 100% a tu nombre». «Por 3 meses más», confirmé. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía imaginar a Tomás en su oficina, probablemente garabateando en un bloc de notas. «Juan, estás en una posición legal única y extremadamente poderosa. Ellos necesitan tu tecnología, pero legalmente aún no tienen derecho a ella. Cualquier código que estén ejecutando en sus servidores que utilice esos procesos patentados te pertenece hasta que la propiedad intelectual cambie formalmente de manos». «¿Qué pasaría si les revocara el acceso a mi trabajo?», pregunté, la pregunta que ardía en mi mente. «Legalmente tienes ese derecho. Los contratos de trabajo típicamente cubren invenciones futuras, pero tus patentes fueron registradas antes del lenguaje específico que insertaron en tu contrato de renovación anual. Hay un vacío en su cobertura legal, un vacío del tamaño de un camión. ¿Y en la práctica?». «En la práctica, paralizaría sus sistemas de forma instantánea y completa. Tendrían que desarrollar alternativas desde cero, lo que llevaría meses como mínimo. Años tal vez, y costaría millones». Pensé en el comentario despectivo de Sofía, jueguitos de fantasía. Pensé en la sonrisa condescendiente de Margarita. Pensé en Daniela Costa, mi mentor luchando contra el cáncer mientras veía cómo la empresa que construyó era desmantelada por personas que no entendían su esencia. Pensé en los talentosos desarrolladores que serían despedidos, personas con familias y cuentas que pagar. «¿Cuánto tiempo para redactar una orden de cese y desistimiento, Tomás? Puedo tener un borrador listo para que lo revises mañana por la mañana». «Hazlo». Llegué temprano al día siguiente y con una nueva determinación realicé una auditoría completa y silenciosa de todas mis contribuciones a la base de código de la empresa. Los resultados eran aún más extensos de lo que imaginaba. Cada módulo crítico, cada función esencial, tenía mi firma digital, no metafóricamente, sino literalmente. Había implementado un sistema de control de versiones que registraba cada contribución con metadatos detallados e inmutables. El framework de autenticación estaba integrado en cada inicio de sesión, cada llamada a la API, cada transferencia de datos segura. Los algoritmos de compresión que creé reducían los costos de almacenamiento en la nube en un 60%, un ahorro de cientos de miles de dólares al mes. Los protocolos de sincronización permitían la colaboración en tiempo real entre usuarios, el principal argumento de venta y marketing de Zenith. No solo había contribuido, había construido la base tecnológica que hacía a la empresa competitiva y valiosa. Todo lo demás era interfaz de usuario y lógica de negocio construida sobre mi trabajo. Pero mientras revisaba correos antiguos y registros de acceso,
encontré algo profundamente perturbador. 3 semanas atrás, Margarita había pedido una documentación completa y detallada de todos los procesos técnicos centrales, para fines de gestión del conocimiento, dijo en ese momento. Parecía razonable. Hace 2 semanas, Sofía solicitó acceso de administrador a todos los repositorios de código. Los registros mostraban que había descargado copias completas de toda la base de código a un disco externo. La semana pasada, noté en los registros del sistema que alguien estaba copiando grandes volúmenes de archivos a una ubicación externa a la red de la empresa. Cuando reporté el incidente a la seguridad de TI, la respuesta fue que era un procedimiento de respaldo autorizado por la alta dirección. No solo estaban planeando marginarme, estaban documentando y copiando sistemáticamente todo lo que creé para poder seguir usándolo después de echarme. El plan era más siniestro de lo que pensaba. Encontré una cadena de correos intercambiada entre el correo corporativo de Margarita y un bufete de abogados especializado en fusiones y adquisiciones. El asunto era estrategias de adquisición de PI y minimización de la influencia de desarrolladores clave. La conversación estaba fechada solo 2 días después de que ella comenzara en la empresa. Uno de los mensajes mencionaba la necesidad de neutralizar posibles amenazas de propiedad intelectual antes de la próxima ronda de inversiones. Mi nombre aparecía en un documento adjunto, listando mis patentes como activos de alto riesgo, que necesitaban ser asegurados para la empresa lo antes posible. No era una reorganización. Era un plan deliberado y premeditado para robar mi trabajo. Llamé a Tomás de nuevo, mi voz tensa de furia. «Basado en lo que me estás diciendo», dijo. «Después de escuchar los nuevos detalles, no solo tienes base para la orden de cese y desistimiento, sino que podrías tener un caso por intento de apropiación indebida de propiedad intelectual. Tus patentes son tu propiedad privada. Si están usando tu tecnología sin un acuerdo formal de licencia, es una violación de patente. Pero soy su empleado», argumenté queriendo estar seguro. «Tu contrato cubre el trabajo que haces para ellos, pero tus patentes registradas por ti antes de la cláusula actual crean un vacío legal. Ellos lo saben. Por eso están actuando tan rápido». Algo cambió dentro de mi pecho en ese momento. La frustración se convirtió en hielo. La rabia se transformó en una determinación fría y calculada. «La orden de cese y desistimiento estará lista mañana a las 10 a.m., confirmó Tomás sintiendo el cambio en mi tono. «Perfecto». La orden de cese y desistimiento, un documento legal imponente, fue entregada puntualmente a las 10 de la mañana. Observé a través de la pared de cristal de mi estación de trabajo, mientras un mensajero entregaba el sobre directamente en las manos de Margarita. Lo abrió con una expresión de fastidio, que rápidamente se transformó en confusión, luego en alarma y finalmente en furia contenida. Tomó el teléfono, con el rostro enrojecido. Sofía entró rápidamente a su oficina gesticulando. A las 10:30, la asistente de Margarita me llamó con la voz temblorosa, pidiéndome que fuera a la sala de juntas de la dirección. Me negué educadamente, informando que estaba ocupado preparando la ventana de mantenimiento programada que yo mismo había comunicado a todo el equipo el día anterior. Un mantenimiento en el sistema de autenticación. Nadie cuestionó. A las 11 en punto, de forma remota desde mi propio escritorio, ejecuté el script. Con unos pocos comandos, deshabilité el acceso a mi framework de autenticación. El efecto fue inmediato y catastrófico para ellos. Cada intento de inicio de sesión en la plataforma, interno o externo, falló. Cada llamada a la API devolvió un error. 403 prohibido. Cada sesión de colaboración en tiempo real perdió la conexión y se cerró. Fue un apagón digital completo y absoluto. Mi monitor secundario, que mostraba los registros del sistema en tiempo real, se convirtió en una cascada de mensajes de error rojos, fluyendo como un río de sangre digital. En menos de 15 minutos, las líneas de soporte al cliente estaban sobrecargadas. El equipo de desarrollo entró en pánico, tratando desesperadamente de entender la causa raíz del problema. Vi a Carlos, un desarrollador senior y uno de los pocos a quienes respetaba, sudando frío mientras rastreaba el problema a través de los registros, su expresión cambiando de confusión a un horror comprensivo, cuando se dio cuenta
de que la falla provenía del módulo de autenticación. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Números de colegas, de la gerencia, de RH. No contesté. A las 11:30, la puerta de la oficina de Margarita se abrió con fuerza y ella vino directamente a mi escritorio, sus tacones golpeando el suelo como martillazos. «Juan, ¿qué monas? ¿Qué demonios hiciste?», siseó la voz baja y llena de veneno. Levanté la vista con calma, quitándome los auriculares. «Solo estoy ejerciendo mis derechos legales, como se especifica en la orden de cese y desistimiento que recibiste. Mi tecnología patentada ya no está disponible para uso no autorizado por parte de Zenith. Esto es sabotaje. Te vamos a demandar hasta que no te quede ni un centavo». «No es sabotaje, Margarita. Es protección de la propiedad intelectual. Hay una diferencia legal muy clara». Sofía apareció justo detrás de ella. Su cabello normalmente impecable estaba despeinado, los ojos abiertos de pánico. «No puedes simplemente apagarlo todo. Tenemos clientes, tenemos obligaciones contractuales, acuerdos de nivel de servicio que cumplir». La miré a los ojos y por primera vez no pudo sostener mi mirada. «Tú me dijiste que volviera a mis jueguitos. Solo estoy siguiendo tu consejo». Pero mientras observaba el caos controlado que se desarrollaba a mi alrededor, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. Una desarrolladora junior, Marina, estaba al teléfono con un cliente, su voz tensa y casi llorosa. «Entiendo, señora. Estamos trabajando en esto con la máxima prioridad». «Sí, sé que se trata del acceso a los datos médicos del tratamiento de su padre». Otro colega en altavoz intentaba calmar al dueño de una pequeña empresa de logística que tenía una fecha límite para entregar un proyecto a un cliente importante. Dependían por completo de nuestra plataforma para coordinar las entregas. «Ustedes son nuestra única opción», salía la voz desesperada del altavoz. «Si no podemos acceder a los datos y entregar el informe para mañana, perdemos el contrato. Hay 10 familias que dependen de ese contrato». Carlos colgó una llamada con un suspiro pesado y se pasó las manos por la cara. Se acercó a mi escritorio, hablando en voz baja para que solo yo pudiera oír. «Juan», dijo la voz llena de agotamiento, «sé que tienes tus razones, y sinceramente la mayoría de nosotros lo entiende, pero hay un hospital en Guadalajara que usa nuestro sistema para coordinar los turnos del equipo de emergencias. No es un sistema de soporte vital, claro. Tienen respaldo manual, pero la falta del sistema está causando un caos logístico para ellos ahora mismo». Sentí que se me formaba un nudo en el pecho. Me había centrado tanto en Margarita y Sofía, en proteger mi trabajo, en vengarme de la falta de respeto y del intento de robo, que no había pensado completamente en las consecuencias para las personas que no tenían absolutamente nada que ver con esto. El sistema que derribé no solo perjudicaba a Zenith como corporación, perjudicaba a clientes reales, a personas reales, que confiaban en la plataforma para sus negocios, sus operaciones, su salud. ¿Cuántos clientes de misión crítica tenemos? Yo le pregunté a Carlos, la arrogancia de mi venganza comenzando a disiparse. Definiendo misión crítica como: tenemos 47 clientes corporativos de gran tamaño, cientos de pequeñas y medianas empresas, miles de usuarios individuales. Muchos de ellos usan la plataforma para trabajo esencial. Tomé mi teléfono y me alejé a un rincón llamando a Tomás. «Necesito un consejo legal rápido. Si mantengo los sistemas caídos y eso causa daños a terceros, como ese hospital, ¿pueden responsabilizarme legalmente? Técnicamente, estás ejerciendo tus derechos legales sobre tu propiedad. Es una zona gris, pero si hay daños financieros u operativos demostrables a terceros, podrían intentar demandarte. Sería una batalla legal complicada». Y moralmente hizo una pausa. «Juan, ¿cuál es realmente tu objetivo final aquí?». Era una buena pregunta, una pregunta que debería haberme hecho antes. Miré alrededor de la oficina. Marina seguía al teléfono, con la voz ahora quebrada, tratando de calmar a la clienta del caso médico. 2 desarrolladores corrían entre las estaciones, tratando de encontrar una solución que no existía. El departamento de soporte al cliente estaba claramente sobrecargado y colapsando. Mi objetivo era proteger mi trabajo, exigir respeto, impedir que me robaran y me desecharan. Pero esto era usar un arma nuclear para matar una mosca.
causando daños colaterales a civiles inocentes. Tomás, dije, la decisión formándose en mi mente. Prepara los documentos para una negociación. Voy a reactivar los sistemas en 1 hora. Fui directamente a la oficina de Margarita. Estaba al teléfono con la voz tensa, y por lo que pude oír era alguien de la junta directiva. Cuando me vio parado en la puerta, colgó abruptamente. Tengo una propuesta, dije antes de que pudiera empezar a gritar. Voy a restaurar los sistemas. Temporalmente. ¿Temporalmente?, repitió desconfiada. Tenemos 48 horas hasta el lanzamiento oficial. Me aseguraré de que todo transcurra sin problemas. Entrenaré a quien necesite ser entrenado para la transición. Pero a cambio, vamos a negociar un acuerdo justo y definitivo sobre mis patentes. Sofía, que estaba en la esquina de la sala, estaba a punto de hablar, pero Margarita la silenció con un rápido gesto de la mano. ¿Qué tipo de acuerdo tienes en mente? Las patentes siguen siendo mías, a mi nombre. Zenith recibe una licencia de uso exclusiva por 5 años, mediante el pago de regalías justas sobre los ingresos. Después de 5 años, la licencia se vuelve no exclusiva. Yo dejo la empresa inmediatamente después de la transición, con un paquete de indemnización adecuado y referencias positivas. Y ninguna de las partes iniciará acciones legales contra la otra. Nos estás chantajeando dentro de nuestra propia empresa, escupió las palabras. Estoy negociando. La alternativa es que mantenga los sistemas caídos indefinidamente y todos perdamos. Tú, yo y, lo más importante, decenas de clientes inocentes que no merecen quedar atrapados en medio del fuego cruzado. Margarita me estudió por un largo momento, sus ojos calculando las opciones. ¿Por qué el cambio de actitud? Hace 1 hora parecías dispuesto a quemarlo todo. Porque me di cuenta de que destruir a Zenith significa destruir el trabajo de muchas personas buenas que todavía están aquí. Y significa perjudicar a clientes que confiaron en nosotros. Esta pelea no es sobre ellos, es sobre el respeto y el reconocimiento justo por lo que construí. Vi algo cambiar en su expresión, una chispa de comprensión tal vez. Necesito hablar con la junta. Tienes 2 horas. Después de eso, mi oferta expira y volvemos al punto muerto legal. Y te garantizo que a la prensa especializada en tecnología le encantará saber de esto. Regresé a mi escritorio y en una decisión que sabía que sería controvertida, reactivé parcialmente los sistemas. Solo lo suficiente para que las operaciones críticas de los clientes pudieran continuar, pero no completamente funcional para el desarrollo interno. Era un punto intermedio, una demostración de que todavía controlaba la situación, pero también un gesto de buena fe, mostrando que mi objetivo no era perjudicar a inocentes innecesariamente. Carlos se acercó a mi escritorio. Gracias. La mujer del caso médico pudo acceder a los datos que necesitaba. Escucha, Carlos. Lamento haberte puesto a ti y al equipo en esta situación. No se lo merecían. Él se encogió de hombros, con una sonrisa cansada en el rostro. Honestamente, la mitad del equipo te está apoyando. Todos sabíamos lo que estaban tratando de hacer. Pero Juan, tienes que encontrar una forma de ganar que no nos lastime en el proceso también. Tenía razón. Exactamente 2 horas después recibí la llamada de Margarita. La Junta ha aceptado negociar tus términos, pero tienen una condición. Quieren que Daniel Acosta esté presente en la conversación, como mediador. Daniel, nuestro fundador enfermo, estaba siendo traído de vuelta para mediar en la crisis de la empresa que él creó. La reunión se programó para el día siguiente en una sala de conferencias neutral fuera de la empresa. Daniel llegó en una silla de ruedas, visiblemente debilitado por la quimioterapia, más delgado, más pálido, pero con los mismos ojos agudos e inteligentes que recordaba. Juan, dijo con una voz débil pero firme, cuéntame tu versión de los hechos. Sin rodeos, le expliqué todo. Las patentes, el plan deliberado para marginarme, el comentario de Sofía, mi reacción drástica y lo que aprendí sobre las consecuencias no deseadas para personas inocentes. Escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Luego se giró lentamente hacia Margarita. ¿Y tu versión? Ella vaciló, la arrogancia corporativa desapareciendo bajo la mirada penetrante de Daniel. Estábamos reestructurando para optimizar la eficiencia. Juan tiene talento, pero es difícil de manejar.
Pensamos que sería más productivo en un rol diferente. Difícil de manejar, repitió Daniel, la palabra sonando como un absurdo. Margarita, cuando fundé esta empresa, el principio número 1 era simple. Quien construye la tecnología tiene voz en las decisiones sobre la tecnología. Juan construyó la columna vertebral de lo que nos hizo competitivos, y ustedes planeaban empujarlo a una sala de mantenimiento y quedarse con su trabajo. No era exactamente así. Era exactamente así. Leí las copias de los correos que Juan le proporcionó a su abogado. Daniel luego se volvió hacia mí. Pero Juan, tú también te equivocaste. Apagar los sistemas fue un acto de poder, pero perjudicó a personas inocentes. Clientes que confiaron en nosotros. Tenías todo el derecho de proteger tu trabajo, pero no tenías el derecho de lastimar a terceros en el proceso. Sentí el peso de sus palabras. Eran la verdad. Lo sé. Por eso me detuve y ofrecí la negociación. Daniel asintió satisfecho. Esto es lo que va a pasar. Juan, tus patentes siguen siendo tuyas. Zenith tendrá una licencia exclusiva de 5 años con regalías del 3% de los ingresos brutos generados por los productos que usan tu tecnología. Zenith te pagará una indemnización de 2 años de salario. Recibirás referencias positivas. Y te quedas hasta el lanzamiento para garantizar una transición suave y profesional. Luego miró a Margarita. Y tú vas a aprender que en una empresa de tecnología, el respeto por quienes construyen no es opcional. Es esencial para la supervivencia. Finalmente, se giró hacia Sofía, que parecía querer desaparecer en la silla. Y tú, jovencita, vas a aprender que los comentarios despectivos y la arrogancia tienen consecuencias. Estás fuera de ingeniería. Vete a marketing o ventas, o a cualquier área donde no necesites fingir que entiendes lo que claramente no entiendes. El lanzamiento tuvo lugar la semana siguiente, según lo planeado. Transcurrió sin mayores problemas. Pasé las 2 semanas siguientes entrenando a Roberto Méndez, quien, descubrí, era un ingeniero competente cuando no estaba bajo la presión directa de Margarita para ejecutar un plan poco ético. Transmití mi conocimiento crítico a Carlos y otros desarrolladores senior, asegurándome de que no quedaran desamparados. En mi última semana, Margarita me llamó para una conversación privada en su oficina. Sé que me ves como la villana en esta historia, comenzó de forma sorprendentemente directa. Y tal vez lo soy. Pero quiero que entiendas una cosa. Cuando la Junta me contrató, Zenith estaba en serias dificultades financieras que Daniel, por orgullo, estaba ocultando. Teníamos 6 meses de flujo de caja. La presión era inmensa para reducir costos, aumentar la eficiencia a cualquier precio y volvernos atractivos para los inversionistas o un posible comprador. Hizo una pausa mirando por la ventana. Eso no justifica la forma en que te traté, pero explica por qué estaba tan obsesionada con controlar todos los aspectos de la empresa, incluida la propiedad intelectual. Estaba aterrorizada de perder cualquier ventaja competitiva que tuviéramos. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque tenías razón en una cosa. No entiendo profundamente la tecnología. Intenté compensar esa falla con control y autoridad. Fue un error. Daniel acaba de darme 3 meses para demostrar que puedo liderar esta empresa respetando al equipo técnico. O él vuelve del tratamiento como director general y yo estoy fuera. Era la primera vez que la veía como algo más que una ejecutiva ambiciosa y sin escrúpulos. Vi a una persona bajo una presión enorme, tratando desesperadamente de salvar una empresa al borde del colapso y cometiendo errores terribles en el proceso. Escucha un consejo no solicitado, le dije. Contrata a un verdadero director de tecnología, alguien en quien confíes y que entienda de tecnología profundamente. Tú enfócate en operaciones y negocios. Deja las decisiones técnicas a quienes saben. Ella asintió lentamente. Carlos sugirió lo mismo esta mañana. Salí de Tecnología Zenith con un cheque generoso en el bolsillo y algo mucho más valioso. Una claridad dolorosa sobre quién era y qué valoraba. Pasé los siguientes 3 meses viajando, desconectado, pensando, procesando. Leí sobre ética empresarial, sobre liderazgo. Estudié casos de conflictos entre innovadores y corporaciones. Hablé con otros desarrolladores que habían enfrentado situaciones similares. La verdad incómoda era que tenía toda la razón en defenderme, pero me equivoqué terriblemente en la ejecución.
Proteger mi propiedad intelectual era legítimo. Usar esa protección para perjudicar a clientes inocentes no lo era. Con el dinero de la indemnización y los primeros cheques de regalías, fundé Fortaleza Digital. Pero esta vez, con un conjunto de principios innegociables. Primero, protección automática de la propiedad intelectual para todos los desarrolladores. Cada línea de código rastreada y atribuida. Contratos claros y justos sobre la propiedad desde el primer día. Segundo, una cultura de respeto absoluto por la competencia técnica. Quien construye tiene una voz proporcional a su impacto, sin excepciones. Tercero, una responsabilidad sagrada hacia los clientes. Nunca usar la tecnología como un arma de una forma que perjudique a terceros inocentes. Contraté a Carlos como mi primer director de tecnología. Él trajo a Marina y a varios otros buenos desarrolladores de Zenith que estaban descontentos. Construimos algo mejor. En los primeros 6 meses, 3 competidores de Zenith licenciaron mi tecnología directamente de mí por sumas sustanciales. En el primer año, Fortaleza Digital tenía 80 empleados y una valoración de mercado de $200 millones. 2 años después recibí una llamada inesperada. «Juan, soy Daniel. Necesito pedirte un favor». Su voz estaba débil, cansada. «Claro, Daniel. ¿Qué necesitas?» «Zenith se va a vender. Encontramos un buen comprador. Una empresa que mantendrá al equipo y los proyectos. Pero están preocupados por la dependencia de tu tecnología. La licencia exclusiva expira en 3 años. ¿Considerarías renovarla por un plazo más largo?» «¿Y por qué haría eso?», pregunté genuinamente curioso. «Porque 150 personas todavía trabajan allí. Buena gente que no tuvo nada que ver con lo que pasó. Si no renuevas la licencia, el comprador puede retirarse del trato y la empresa cierra». Era una petición justa. «Envíame los detalles de la propuesta. La consideraré». Estudié la propuesta de adquisición. La empresa compradora parecía decente, con una cultura enfocada en la tecnología, no en la extracción de valor a corto plazo. Renové la licencia por otros 10 años, pero con cláusulas contractuales que protegían a los empleados de Zenith contra despidos arbitrarios durante al menos 24 meses. «Gracias», dijo Daniel cuando le comuniqué mi decisión. «Podrías habernos dejado morir. Podría, pero eso no habría sido sobre justicia. Habría sido sobre venganza. Y aprendí la diferencia». Daniel murió 6 meses después. En el funeral Margarita me buscó. «Siempre hablaba de ti en los últimos meses», dijo. «Decía que te convertiste en lo que él mismo debería haber sido. Alguien que defendía sus valores, pero que sabía dónde trazar los límites éticos. Fue un buen mentor». «Lo fue», hizo una pausa. «Me voy de Zenith». El nuevo dueño trajo a un verdadero director de tecnología, como sugeriste. Volveré a la consultoría, pero con un enfoque diferente. Ayudar a las empresas a crear culturas que respeten el talento técnico. Creo que serás buena en eso. Tal vez. Ciertamente tengo un buen caso de estudio sobre qué no hacer. 5 años después de aquel día en que casi destruía Zenith, Fortaleza Digital valía $3.000 millones. Teníamos 500 empleados en 15 países. Nuestra tecnología protegía miles de millones de transacciones financieras y de datos diariamente. Pero mi mayor orgullo no estaba en las cifras, estaba en la cultura que habíamos creado. Implementamos el protocolo de autoría, un sistema que automáticamente rastreaba, atribuía y protegía las contribuciones intelectuales de cada desarrollador. Si alguien creaba algo revolucionario, la propiedad era clara y estaba protegida desde el principio. Contratos justos, reconocimiento apropiado, 0 espacio para la explotación. Otras empresas de tecnología comenzaron a adoptar nuestro modelo. Desarrolladores de todo el mundo nos enviaban mensajes de agradecimiento. Habíamos logrado cambiar, aunque a pequeña escala, cómo nuestra industria trataba a sus creadores. Un día, recibí un correo electrónico inesperado. El remitente era Sofía Valdés. «Juan, sé que no tengo ningún derecho a pedirte absolutamente nada, pero he pasado los últimos 5 años trabajando en marketing para empresas de tecnología, aprendiendo de verdad sobre el sector. Recientemente, empecé a estudiar programación por las noches, no para intentar ser una ingeniera senior. No tengo ninguna ilusión sobre mis limitaciones, sino para entender de verdad
lo que estaba tratando de gestionar años atrás. Si algún día Fortaleza Digital necesita a alguien que entienda tanto el lado técnico como el de negocios y esté dispuesta a darle una segunda oportunidad a alguien que cometió errores enormes, pero aprendió de ellos, me encantaría conversar. Sin expectativas. Sofía. Le mostré el correo a Carlos. La decisión es tuya, dijo. Pero recuerda lo que siempre dices. Las personas pueden cambiar y merecen la oportunidad de demostrarlo. 3 meses después, Sofía comenzó como gerente de producto junior. No en ingeniería, tenía razón sobre sus limitaciones, sino en el delicado puente entre el equipo técnico y el equipo de negocios. Fue increíblemente difícil para ella. El equipo era escéptico, desconfiado. Tuvo que demostrar cada decisión, justificar cada paso, aceptar críticas que antes habría considerado insultos personales. Pero persistió, con una humildad que nunca pensé que poseyera. 1 año después, identificó una oportunidad de mercado que todos habíamos pasado por alto. Empresas familiares que necesitaban seguridad de nivel corporativo con la simplicidad de un producto de consumo. Lideró el desarrollo de una nueva línea de productos que en 2 años se convirtió en el 30% de nuestros ingresos anuales. «Lo lograste», le dije después de una presentación particularmente brillante ante la Junta. «No lo logré», corrigió con una sonrisa. «Me estoy volviendo competente. Hay una diferencia. La competencia se construye con trabajo duro. La arrogancia solo se expone con el tiempo». En la víspera de mi cumpleaños número 35, fui invitado a ser el padrino de la generación de ciencias de la computación de la UNAM. Miré a cientos de rostros jóvenes y esperanzados en la audiencia. Para entrar en un mundo donde su trabajo será frecuentemente subvalorado, comencé. Donde personas que no entienden lo que hacen intentarán decirles cómo deben hacerlo. Donde la política a veces parecerá más importante que la competencia. Esto es lo que he aprendido. Protejan sus creaciones. Valoren su trabajo. Exijan respeto. Pero, y esto es crucial, háganlo sin convertirse exactamente en aquello contra lo que luchan. Defiéndanse sin destruir a inocentes en el camino. Busquen justicia, no venganza, porque al final, la forma en que ganan importa tanto como el hecho de ganar. El código es poder. Las patentes son protección, pero el carácter es el cimiento. Construyan sus carreras sobre una base sólida. Hoy, a los 38 años, despierto en mi apartamento en La Condesa. No es el más grande de la ciudad, pero es cómodo. En mi oficina en casa, tengo una única foto enmarcada. Daniel y yo en aquella madrugada resolviendo el error crítico, ambos exhaustos, pero sonriendo. Debajo de la foto, una simple placa de metal con 3 palabras. Construye con integridad. Fortaleza Digital sigue creciendo. Pero mi mayor satisfacción proviene de los mensajes que recibo de desarrolladores diciendo que nuestra cultura los inspiró a exigir un mejor trato en sus propias empresas. Que nuestro protocolo de autoría los protegió de la explotación. Que nuestra historia les enseñó que es posible defenderse con principios. Zenith todavía existe, más pequeña pero estable y con una buena cultura. Margarita es una consultora respetada en gestión ética de empresas de tecnología. Sofía es una directora de producto competente y respetada en mi propia empresa. Carlos, mi director de tecnología y socio, sigue siendo la mente técnica brillante que transforma ideas en realidad. ¿Y yo? Todavía programo hasta tarde en la noche a veces, no por obligación sino por amor al arte. Porque al final del día, el código no es solo trabajo, es la expresión de cómo pensamos, cómo resolvemos problemas y cómo construimos el futuro. La semana pasada me encontré a una joven desarrolladora en un café cerca de la oficina. Laptop, abierta, código en la pantalla, la misma expresión frustrada que conocía tan bien. ¿Problemas con el código?, le pregunté. Ella suspiró. Mi jefe dijo que mi solución es demasiado compleja. Quiere que la simplifique, pero la simplificación que sugiere sacrificará la seguridad del sistema. ¿Y sabes que tu solución es la correcta? Lo sé, probé todas las posibilidades, pero él no entiende el código lo suficiente para ver por qué. Le di mi tarjeta de presentación. Si él no valora tu trabajo, encuentra un lugar que sí lo haga. O mejor aún,
Construye tu propio lugar, pero hazlo de la manera correcta desde el principio. Contratos claros, propiedad intelectual protegida y los valores en orden. Ella miró la tarjeta y sus ojos se abrieron como platos. ¿Usted es Juan Bautista? De la historia de Zenith, soy yo. Y la verdadera lección de esa historia no es sobre la venganza o sobre derribar sistemas, es sobre saber tu valor, defenderlo con integridad y construir algo que perdure. Me hizo una última pregunta. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Se arrepiente de algo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber perjudicado a clientes inocentes, aunque fuera temporalmente. Me arrepiento de no haber considerado completamente todas las consecuencias antes de actuar. Me arrepiento de haber dejado que el ego y la rabia guiaran decisiones críticas. ¿Pero no se arrepiente de haberse defendido? No, eso fue necesario. Pero hoy me habría defendido mejor, de una manera que protegiera mi trabajo sin lastimar a nadie que no tuviera nada que ver con el conflicto. Ella asintió pensativa y volvió a mirar su código. La observé trabajar por un momento más. Luego volví a la oficina. Tenía una reunión con inversionistas, una presentación de producto que preparar y, más tarde, algo de código que revisar. La vida de quien construye el futuro. Una línea de código a la vez. Con integridad.